Vamos a ver algo importante y tiene que ver con lo que respecta a nuestro carácter, al desarrollo de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos estancados y tenemos que de verdad dar frutos dignos de arrepentimiento, dice el Señor. Y en Mateo capítulo 21, en el versículo 12 al 16, encontramos lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender algo nuevo, de ser edificados y ver tu gloria y tu bendición en todo. Guíanos, Señor, háblanos, ministranos, y aquí nuestros corazones dispuestos como tierra abonada, para que la semilla de tu palabra caiga y prospere conforme al propósito que tú lo envías. Amén y amén. Mire lo que estaba pasando en el templo. Habían quitado los cultos de oración y ahora se había organizado el mercado de subasta. Había apagado el ministerio de la oración. Y tal vez como no se ve tanta gente asistiendo a los cultos de oración, entonces dijeron: nos da mejor aprovechar el templo, tal vez alquilar para que alguien ponga una mesa, y de paso pues la gente va viniendo al templo y se va comercializando, y algunos hermanos de la iglesia en el templo empezarán a ser bendecidos, y esto finalmente va a redundar en bendición. Lo que vemos aquí es el cambio del obrar de Dios a través de la oración por una estrategia de hombre. Y eso suele pasar. Hoy hay iglesias que sus recintos, sus locales como tal, el local del templo, se alquila para charlas, para conferencias, aún para impíos. Hay iglesias que han hecho de esto un centro de convenciones y usan el templo con otro propósito. Y el lugar, la casa de Dios que ha sido consagrada para tal, así debe permanecer. Y por eso Jesús, al ver que todo había sido cambiado y que se le estaba dando otro uso y otra directriz, él hizo lo que acabamos de leer. Y él dijo: mi casa es casa de oración. Lo que aquí el Señor nos enseña es que él quita lo que el hombre impone, o sea, sus ideas y sus estrategias, y restaura lo único que abre los cielos. Y eso es la oración. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de estar buscando la presencia y la gloria de Dios. Y esto es clave. ¿Qué es lo que había pasado? Los hombres sacaron la oración de la casa de Dios, cerraron los cultos de oración y pusieron mesas para comprar y vender y así ganar dinero. Lo importante que era generar ingresos para la iglesia y punto. Que el templo hubiese recursos donde se pudiese haber entradas. Y hoy muchas veces, desafortunadamente en muchas iglesias, se mide la bendición de Dios con respecto al dinero que entra. Entonces, si hay buenos ingresos, si hay buenos dividendos, si hay buenas entradas, es porque Dios está bendiciendo. Y creo que aquí hay un craso error, porque este no es el propósito de Dios. Entonces, al quitar la oración, ahora ellos dependían de lo que el dinero podía comprar en lugar de lo que Dios podía hacer. Usted no puede cambiar el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda con Dios, el tiempo de estar en la presencia de Dios por las estrategias humanas. Y ahí es donde el hombre empieza de una manera sutil e involuntaria a apartarse de la dependencia de Dios. Le voy a repetir porque suena, óigame bien, lo que la iglesia está haciendo hoy. Al quitar la reunión de oración y callar a las personas que oran y pasar a depender del ingenio y la creatividad del hombre, esto empieza a apagar la gloria de Dios, la intervención de Dios y el mover de Dios en nuestras vidas. Entonces van a comenzar a depender de los cambistas y de las mesas de venta en lugar de la oración. Y a diferencia de los evangelios sinópticos,
que es lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan presenta la purificación del templo y lo hace en un tiempo diferente a como los evangelios sinópticos lo presentan. Juan lo presenta al comienzo, este evento lo vemos al comienzo del evangelio, mientras que los sinópticos lo presentan al final, o sea, al final del ministerio del Señor. Entonces vemos aquí cómo Jesús tiene que reordenar las cosas en el templo. ¿Por qué? Porque siempre dentro del templo, siempre en la casa de Dios, siempre en la vida de un cristiano, es una lucha en querer imponer lo que Dios manda, lo que Dios ha establecido y lo que a mí me parece y lo que yo creo que funciona. Y una presentación de sumisión, de entrega, de dependencia total a Dios es cuando yo agacho mi cabeza, cuando yo entrego el control a Dios, cuando yo le digo, Señor, eres tú quien mandas, eres tú quien dirige mis pasos, eres tú quien organizas todo, eres tú, Señor, el que me dices cómo debo hacer las cosas. Y hoy el Espíritu Santo nos trae la importancia de entender lo que es un auténtico arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay una lucha del pecado. Finalmente lo que se quiere imponer cuando hablamos de nuestras ideas, de nuestra condición, ¿eso a qué nos conduce? Nos conduce, como les acabo de decir, a apartarnos y alejarnos de Dios. ¿Pero en qué termina todo esto? Todo esto va a terminar en una cosa muy sencilla, y es que nos ponemos a puertas del pecado. ¿Por qué? Porque alejados de Dios, alejados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a la limpieza del pecado y el perdón de Dios. Y esto, óigame bien, te lleva a una vivencia donde tú experimentas un nuevo nacimiento. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3 encontramos lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Dios hace todo un trabajo de restauración y renovación, tirando los muebles viejos. Y hoy quiero de parte de Dios que les quede bien claro, todo el proceso de perdón y renovación comienza con una conducta de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no pasa nada. Pasaría lo del templo. Al comienzo del ministerio, Jesús tiene que ir al templo y hacer una limpieza. Al final del ministerio, nos lo describen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús tiene que volver al templo a hacer una limpieza. Y eso tiene que ver cuando nosotros empezamos a lidiar con un mismo pecado, como en una rueda en círculo. Arrancamos y volvemos y terminamos en la misma condición. Y volvemos repitiendo el ciclo y no salimos de ahí. Y es esto lo que el Señor quiere hablarnos hoy, la importancia de tener un verdadero arrepentimiento. Y esto va para la iglesia, esto va para el creyente, esto va para los líderes y aún para cada pastor. Óigame bien, que ha quitado el mensaje del púlpito y que trae libertad y lo ha cambiado por un mensaje liviano, un mensaje que agrada a la carne y un mensaje que nos permite hacer o vivir como a mí me parece. Un teólogo dijo, el problema de la iglesia hoy está en el concepto erróneo de que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas y no restar el pecado. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque Jesús no puede tener el control de una vida que no se humilla, que no se somete, que no se entrega, que no renuncia, que no muere al pecado. Entonces, el esfuerzo humano va dirigido a agregar a Cristo a una vida que necesita una reforma y transformación. Iglesia, la meta del Evangelio no es agregar a Cristo a nuestra vida pecaminosa, es agregar a Jesús y decirle, sé Señor y hazte cargo de cada parte de mi vida y haz lo que sea necesario. Es un despertar a un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Hoy se ha establecido una iglesia delirante que cree que al llenar un recinto, entonces Dios está detrás de todo y todo está muy pero muy bien. Y no es así. Iglesia, el pecado y la esclavitud están pegados y son como uno solo. Pero cuando llega el arrepentimiento y se declara entonces un divorcio entre estos dos, entonces la persona dice, ya no caminaré en la esclavitud de este pecado que ha atrofiado y ha dañado mi vida, ha distorsionado mi comunión con el Señor. Escuchen esto, cuando en una iglesia se sacrifica el mensaje del arrepentimiento y se trae un mensaje agradable y cómodo, no están lejos en comprometer las escrituras y la verdad con tal de mantener a las personas en sus sillas adormecidas y asistiendo y cumpliendo con su diezmo, con su ofrenda. Entonces para muchos eso está bien. Y hoy
Y yo quiero hacer una advertencia: si en su iglesia no se habla con claridad con respecto al pecado, no se exhorta con respecto al tema del arrepentimiento y de tener un nuevo andar, un nuevo caminar, yo le diría que salga de esa iglesia. Porque si usted está buscando un lugar para que lo entretengan, y si en su iglesia, entre comillas, lo están entreteniendo, búsquese un club social y la va a pasar mejor. Lo repito, cuando se cambia el mensaje de arrepentimiento por la popularidad de una iglesia, o solo por hacer, óigame bien, que la membresía se aumente, entonces les dirán lo que estos quieren oír a cambio de que se queden y se sientan complacidos. Sin arrepentimiento, amados, escuchas, la iglesia comienza a apoyar estilos de vida antibíblicos, debido a que hemos predicado solo sobre sumar y nunca sobre restar. Insisto, no puedes sumar a Jesús sin restar el pecado. Recuerde el proceso, el momento en que confiesas a Jesús como tu Salvador, recibe la salvación. Y aquí no tienes muy claro qué es el pecado y qué no es el pecado. Ahora, arrepentirse es declarar a Jesús como el Señor de cada área de tu vida. El arrepentimiento nos lleva a vivir en libertad. Juan 8:32 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que mantiene esclavizado a la iglesia hoy en día? El pecado que no se ha reconocido, el pecado que no se ha declarado y del cual no nos hemos arrepentido y seguimos como tal. Hay mucha gente que aún está lidiando con una copa de vino, con las fiestas sociales, reuniones sociales, con la rumba, y siempre la excusa: yo no le hago mal a nadie, yo no estoy haciendo mal a nadie. Allí en la mesa, mientras me tomaba unos vinos, yo estaba hablando de Jesús, yo estaba glorificando al Señor. Y no es así. Si tú agregas a Jesús a tu vida y no restas, no sacas el pecado, estás perdiendo el tiempo. Tienes que agregar a Jesús, pero también tienes que restar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado ya no está, entonces Jesús tiene el señorío de tu vida. Mientras eso no pase, en tu vida no va a acontecer nada. Y aquí llegamos a la columna vertebral de este mensaje. Y llegamos a esa parte central que quiero que hoy de parte del Espíritu Santo aprendamos. Hay cristianos 360 grados. Imagínense un punto de una circunferencia. Y empiezas a recorrer la circunferencia y encuentras que llegas a un punto donde hay 90 grados, otro punto donde da 180 grados. Este punto de 180 grados, si tú trazas una circunferencia, una línea recta, encontrarás que están en el punto totalmente opuesto donde arrancaste. Pero sigue avanzando, llegas a 270 grados y vuelves y llegas al punto inicial y marca 360 grados. Hay cristianos, óigame bien, que son como el cristiano de 360 grados, como la circunferencia, que arrancan del punto cero y terminan nuevamente en eso. ¿Y qué sucede? Esto se refiere a aquellas personas que no tienen ningún cambio. Hacen un proceso, tal vez emocional o por necesidad, como lo vamos a ver hoy en la enseñanza, que hacen cambios momentáneos, pero no permanecen. Y entonces, ¿qué encontramos ante esto? Que llega un momento en que la persona se cansa de mantener en sus fuerzas esa conducta, esa actitud, y vuelve y termina en lo mismo. Y de esto quiero hablarles hoy, de lo que es un cristiano 360 grados, pero también quiero describirle el cristiano de 180 grados. ¿Qué tenemos que mencionar? Dijimos que 180 grados en una circunferencia lo marca en el punto totalmente en el punto opuesto a como arrancamos o cuando arrancamos. ¿Esto qué representa? Aquel cristiano que ante un pecado, ante cualquier condición, sencillamente le da la espalda y toma un camino nuevo. Eso es lo que quiere el Señor que seamos. Cristianos no de 360 grados, sino cristianos de 180 grados. Y cuando digo 360 significa que algo te detuvo, algo dañino, pecaminoso, óigame bien, no te deja tener ese cambio. Y en este estado la palabra arrepentimiento está totalmente ausente. ¿Sabían que el arrepentimiento fue el primer sermón que Jesús predicó? Lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículo 17. Dice que Jesús habló y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero mire lo curioso, el último sermón que Jesús predica se lo da al apóstol Juan como encargo para que se lo diga a la iglesia
de la Odisea ya en Apocalipsis 3:19. Y oiga lo que le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay cambio alguno. Y aquí quiero hacer una comparación o un comparativo con respecto a esto. Hay conductas y actitudes que nos llevan al arrepentimiento, pero hay algo que opaca el arrepentimiento y se confunde con el arrepentimiento, y es el remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? El remordimiento es aquella condición que me hace sentir mal, que me siento mal, que voy y pido disculpas. Óigame bien, pero no estoy dispuesto a cambiar. Entonces es el hombre que ofende a su esposa, a su cónyuge o viceversa, y le dice: perdóname y discúlpame. O el hijo que hace algo pecaminoso y le dice al papá: perdóname, discúlpame. Pero al cabo de poco tiempo, no lo puede sostener. Al cabo de poco tiempo, un mes, 15 días, reincide en la falta y vuelve y se arrepiente, o vuelve y declara perdón, disculpas, y al cabo de 2, 3 meses vuelve y lo comete, y pasa el tiempo y nunca cambia. Eso es remordimiento. Es una condición almática, emocional, que te hace sentir mal, pero que no te lleva al cambio. Entonces es esto lo que representa un cristiano de 360 grados. Se siente remordimiento, se siente mal, se siente incómodo, se siente triste, afligido, pero no pasa más nada. Al cabo de un tiempo se acostumbra y lo repite y reincide hasta que se vuelve ya un mal hábito o una mala conducta, y él lo declara. Mira, ustedes tendrán que perdonarme, pero yo tengo esta cosa que es muy fea, yo lo sé, pero yo soy así. Y no se trata de eso, se trata de tener un cambio. En lugar o en el lado opuesto está el arrepentimiento. Y este representa en el círculo los 180 grados. Este representa a la persona que falta, comete un pecado y se siente mal, se siente incómodo, pide perdón, pide disculpas, pero se aferra al Señor porque Él quiere cambiar. Y hace lo que esté a su alcance y se agarra del Señor de tal manera que no te dejaré y no te soltaré hasta que no me permitas tener un cambio. Y esta persona es la que tiene un cambio, es la que experimenta una transformación. Y entonces en la circunferencia, en el ejemplo de la circunferencia, el arrepentido representa a aquella persona que se para en el punto de 180 grados, donde es el lugar totalmente opuesto de donde yo estaba antes. Y es eso lo que espera el Señor, que usted dé un giro completo, un giro de media circunferencia, y usted tome un nuevo camino. Y usted diga: yo no vuelvo a pecar, yo no vuelvo a faltar, yo no vuelvo a manejar las cosas de esa manera. Entonces, el arrepentimiento produce un cambio, mientras que el remordimiento nos hace sentir mal por un tiempo. El remordimiento nos lleva a reconocer mi falta y de pronto pedir disculpas, pero la conducta no se afecta, sigue igual, porque vuelve y reincide. Por otro lado, el arrepentimiento nos lleva a reconocer mi falta y la decisión de cambiar y de tomar un nuevo camino. Iglesia, el arrepentimiento no es una emoción o el sentir lástima por mi pecado. Al contrario, es una decisión que me lleva a replantear mi vida y a tomar el camino correcto. El arrepentimiento me lleva a lamentarme lo suficiente como para detenerme y decir: no va más, no puedo más, no voy a seguir con este comportamiento, voy a tener un cambio. El arrepentimiento es el paso que me empuja a un cambio. Iglesia, consentirnos mal no es suficiente. Tiene que pasar del plano sentimental y tocar las fibras de nuestro corazón. El remordimiento me lleva a sentirme mal, pero el cambio se da cuando verdaderamente me arrepiento y tomo un nuevo camino, y el camino que Dios demanda, no cualquier clase de camino. Entonces, ¿lo estamos entendiendo? ¿Por qué es importante que haya un mensaje claro, contundente y directo desde el púlpito que hable del pecado y del arrepentimiento? Porque si no, usted no va a ser transformado en una nueva criatura. Usted le va a pasar lo del templo. Jesús limpia el templo, pero al cabo de un tiempo tiene que volver a limpiarlo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a contaminar. Porque realmente no hubo un cambio, una transformación. En lugar que cuando hay un verdadero cambio, una profunda transformación, entonces el pecado que estaba en usted ya no se enseñorea de usted. Usted tiene dominio sobre ese pecado. Usted tiene claridad de las consecuencias de ese pecado y usted va a tomar decisiones
óigame bien, que lo van a favorecer y va a vivir en limpieza, en integridad y en pureza. De eso se trata y de eso es la importancia que desde el púlpito se predique un mensaje que conduzca al arrepentimiento, un mensaje que conduzca al cambio y la transformación de nuestra vida. Entonces, es importante entender esto, es importante entregar al Señor eso, pues entienda que el camino de Dios es mejor que el camino que hoy estoy recorriendo. El arrepentimiento trae la luz de Dios a cada área oscura de mi vida. Iglesia, no hay avivamiento y no hay bendición de Dios si tu alma no está arrepentida. El arrepentimiento cambia nuestras mentes. Y aquí quiero corregir una definición distorsionada de lo que es el avivamiento. Estamos acostumbrados y nos han vendido la idea que el avivamiento, óigame bien, es que en una iglesia se llene de una manera desaforada y que la gente brinque y grite como si estuviera en un estadio o en un evento de entretenimiento. Entonces la persona dice, ¿qué avivamiento? ¿Qué despertar? Y lo que hay es un montón de gritería, un montón de conductas emocionales porque se está viviendo algo que le agrada a la carne. En cambio, el verdadero avivamiento sí tiene que ver con ver a la iglesia en plena santidad, en un cambio, en una transformación. Cuando usted ve a una persona que era pecadora, tomadora de trago, se convierte al Señor, deja su pecado y ve en ella una nueva criatura, usted sí debería decir, aquí yo veo un avivamiento en esta persona. Ella ha sido avivada, ha sido despertada, ¿sí?, a la nueva vida, a la vida que hay en Cristo Jesús. Entonces, cuando a usted le digan que en esta iglesia, en aquel lugar hay un avivamiento, la verdad es que tiene que aclarar o pedir que le aclaren. La gente vive en completa santidad, la gente ama el orar, la gente se reúne a ayunar y adorar de verdad en espíritu y en verdad. ¿O a qué te refieres? Porque si usted me viene a decir que es que la iglesia se llena, que hay que hacer fila para entrar y que cuando se entra a la iglesia hay un desorden y que la gente escucha un mensaje liviano y cuando sale sigue viviendo como tal, ahí no hay avivamiento. Ahí lo que hay es un jolgorio, una gritería, una euforia, pero no hay más nada. Necesitamos iglesias, necesitamos vidas verdaderamente avivadas, verdaderamente cambiadas y transformadas por el poder y por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero avivamiento comienza cuando una persona se arrepiente, cuando una persona dice, yo no puedo seguir caminando, yo no puedo seguir viviendo, yo no puedo seguir andando de esta manera. Tengo que ser cambiado y transformado a una nueva criatura. Y cuando esto acontece, entonces aplauda, entonces celebre, porque allí sí hay de verdad un avivamiento. Vidas cambiadas y transformadas, vidas arrepentidas, dispuestas a no conceder un milímetro más con el pecado, a no aceptar y aprobar cualquier manifestación de pecado. Espero que esté entendiendo y teniendo claridad con respecto a esto. Estábamos planteando al comienzo qué clase de cristiano eres. ¿Un cristiano que vive en remordimiento o un cristiano que vive en un genuino arrepentimiento? ¿Un cristiano de 360 grados o un cristiano de 180 grados? Espero que vaya usted entendiendo y vaya identificando dónde se encuentra. También el arrepentimiento me lleva a permitirle al Señor que sea Él el que gobierne todas las áreas de mi vida, pues ya no se trata de mí, sino que se trata de Él. Cuando alguien me dice, no me gustó la alabanza, yo le respondo, no importa, pues no era para ti. El arrepentimiento también cambia nuestra opinión sobre el pecado. Entendemos que no solo es mi vida, que no solamente es mi decisión, sino que es un crimen contra el Señor, que es algo que no exalta ni glorifica a Dios. Esto lo tenemos que tener claro. El arrepentimiento nos hace tener una perspectiva diferente del pecado. Cuando nos arrepentimos, también cambia nuestra perspectiva de la salvación. Vemos claramente a Jesús como nuestro Salvador. Él es el camino y yo recorro la senda que Él trazó. Iglesia, el arrepentimiento es vital hoy, pues nos encontramos en un mundo con una sociedad sin absolutos morales. Esto quiere decir que todos tienen su propia verdad. O ya no se habla de una verdad absoluta, sino una verdad relativa. Ese es lo que decimos popularmente, depende. Depende como usted lo vea, como sea.
Y no se trata de depende, se trata o es blanco o es negro, pero no se trata de otra cosa. Entonces, tenemos que aceptar que si no predicamos el arrepentimiento, la gente seguirá viviendo de acuerdo a sus propios estándares morales. Nadie puede servir al Señor parado sobre su propia verdad. La Biblia enseña, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Iglesia, Jesús no tiene por qué estar de acuerdo contigo, pero más vale que tú sí estés de acuerdo con Jesús. Así que si tú has decidido caminar con Jesús, te vas a tener que poner de acuerdo con Él. Jesús no se va a poner de acuerdo contigo, tú te tienes que poner de acuerdo con Él. Y ese es el problema de la iglesia, que hoy nos han presentado a un Jesús que está presto y dispuesto a servir y atender todas nuestras necesidades y caprichos. Entonces pídale a Dios, declare, decrete, organice, ordene. Y entonces Jesús, como es tu sirviente, no es tu Dios, no es tu Señor, no es tu Rey, sino tu sirviente, Él tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Y he oído predicadores que dicen, yo tengo tanta confianza y tengo tanta cosa con Dios, tanta cercanía, que yo le doy órdenes a Dios. Qué atrevimiento, pero al mismo tiempo, qué ignorancia, qué ignorantes somos. Si es que respiramos porque Jesús nos permite hacerlo, es que vivimos porque Él nos permite vivir. Sin Él nada somos, sin Él no vamos a ningún lado. Entonces es importante que entendamos esto. Cuando no tenemos arrepentimiento, lo que hacemos es añadir a Jesús a nuestras propias creencias personales. Se puede cambiar de visión con respecto a Jesús, pero es posible que no se cambie con respecto al pecado y la salvación. Y esto sí es grave, porque es una manera de vivir engañado. Es una manera de pensar de que todo está bien. Recuerdan a nuestro gran jugador Pibe que decía todo bien, y perdíamos y éramos descalificados y salíamos de esto y todo bien. Y así viven muchos cristianos, declarando y creyendo que todo está bien, pero van a tener una sorpresa porque cuando Cristo venga por la iglesia, se van a quedar. Y tal vez van a formar parte del grupo que van a ir y decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y esto. Señor, ordené, decreté, proclamé. Señor, diezmé, ofrendé, hice siembras, hice esto. ¿Dónde está? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Nunca te arrepentiste. Llegaste a la iglesia. Es cierto, participaste en todo esto, pero lo volviste parte de rituales en tu vida. Nunca tuviste un cambio. Nunca tuviste o experimentaste un nuevo comienzo. Viviste como quisiste. Y hoy te digo, no vas más. Hoy te digo, no tienes parte en el reino de los cielos. Hay un lugar ya preparado para ti. Un lugar donde arde en fuego, donde hay olores terribles de azufre y donde se pasa en un tormento eterno. Ese es el lugar que le corresponde a una persona que verdaderamente no se ha arrepentido, una persona que siente remordimiento, una persona que es cristiano 360 grados, que se siente mal por un tiempo, por unos días, pero sigue en las mismas. Y el Señor no necesita eso. Entonces, qué importante es entender esto, que si no confesamos nuestros pecados, óigame bien, dice la palabra de Dios en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí yo quiero que entremos en un nuevo nivel de esta enseñanza. Hemos hablado de arrepentimiento. Arrepentimiento es confesar nuestros pecados y estar dispuestos a tener un cambio. Y cuando usted tiene un genuino y auténtico arrepentimiento, ¿sabe qué empieza a hacer el Señor? A limpiarlo hasta llevarlo a que usted tenga la experiencia de un nuevo nacimiento, hasta que usted tenga una transformación, que la gente vea en usted una persona nueva, una persona diferente. Lo repito, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, óigame bien, o sea, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, si hay perdón, hay limpieza. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hoy recibimos sin ninguna preocupación el perdón, pero cuando viene la limpieza decimos, no, Señor, basta ahí. Porque la limpieza, ¿de qué se trata? De removernos del lugar donde nos encontramos y ponernos en el otro extremo.
¿Esto qué quiere decir? Dejar aquel ambiente, dejar aquellos amigos, dejar aquella condición, dejar aquellas actividades que no glorifican a Dios, que no agradan a Dios, y es entrar a un nuevo nivel, a un nuevo plano de gloria, de santidad, de limpieza, de pureza y de integridad. De eso se trata. Y aquí es donde a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos y complacidos con la clase de vida que hasta aquí traen. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Si usted no se arrepiente, si usted no se arrepiente, sus pecados no son perdonados. Y si sus pecados no son perdonados, entonces Jesús no podrá empezar una obra de limpieza, de purificación en usted, de tal manera que lo hagan ver ante el mundo como una nueva criatura. Esto es como cuando una persona va o se prepara para una fiesta, va a la peluquería, tiene un corte, tiene un peinado, tiene un maquillaje, tiene, digamos, un baño, huele rico, tiene vestiduras nuevas. Entonces, cuando usted lo ve, imposible, no te reconozco. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual. Cuando yo me arrepiento, reconozco que soy un pecador, pero al mismo tiempo estoy dispuesto a tener un cambio. Entonces, Jesús me recibe. Si yo no me arrepiento, Jesús no me recibe. Entonces viene el perdón de mis pecados. Y cuando yo me he arrepentido, cuando yo he tenido perdón de pecados, empieza un proceso de purificación, de santificación, donde empieza a aflorar una criatura nueva, una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto nos permite ir por una nueva senda. Y el tema es que Él es fiel para perdonar y también es fiel para limpiar. Y esta es la obra completa de la salvación. No se trata solamente de hacer la oración de fe. No se trata solamente de hacer o de entonar algunos cánticos, de venir eventualmente a la iglesia cada 8, cada 15 días. No se trata de eso. No se trata de pronto eventualmente dejar la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo de su agrado o en la porción bíblica. No se trata de eso. Se trata de tener un verdadero, genuino y auténtico arrepentimiento. Se trata de recibir perdón de pecados y se trata de dejar que ahora Jesús haga en mí un cambio, una transformación por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y empiezo a entrar en una nueva dimensión de gloria. ¿No le parece maravilloso? Este es el plan completo de salvación. Este es el propósito completo de Dios para nuestras vidas. Así que necesitamos el perdón de Dios, pero también necesitamos su ayuda para ser libres. El Espíritu Santo nos hace ver nuestros comportamientos destructivos y nos hace ver cómo afectan nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, y afecta también nuestra mente y afecta nuestra alma y nuestro espíritu hasta que podamos ver cómo el pecado es tóxico para nosotros en cuerpo, alma y espíritu, cómo nos daña, cómo nos destruye. Y ese es el rechazo que tiene Dios ante el pecado, al ver todo el daño destructor que hace en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de sus hijos. Por eso el Señor aborrece el pecado, por eso el Señor condena el pecado, por eso el Señor señala el pecado, porque es como un cáncer que carcome todo el cuerpo de una persona y que cuando hace metástasis desordena todo hasta producir la muerte. Iglesia, hoy anhelamos el perdón de Dios, pero también debemos permitir su limpieza. Cuando somos cristianos 360 grados, esto quiere decir que hemos sido perdonados, pero no hemos permitido ser limpiados. Queremos seguir viviendo de la misma manera. No estamos dispuestos a tener ningún cambio. No estamos dispuestos a que se haga manifiesta ninguna transformación en nuestras vidas. Vamos a ver la actitud de personas que dijeron a la Biblia: yo he pecado. Faraón, capítulo 9, Faraón en Éxodo 9, 27, uno lee esto y puede decir: aquí este hombre está bien. Y creo que puede ser un buen cristiano. Pero encontramos que no es así. Faraón era el hombre que tenía detenido al pueblo de Israel y no le dejaba salir. Y Dios hacía proezas con ellos. Y mire lo que dice el 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y uno, cuando oye estas palabras, una persona, Dios mío, se arrepintió.
qué cambio y qué actitud. ¿Lo ha oído alguna vez o usted mismo lo ha declarado alguna vez? Pero ¿sabes qué? Pasaban los días y Faraón endurecía nuevamente su corazón. Y cuando uno mira esta situación, porque lo hizo por 10 veces, fueron 10 plagas que vinieron sobre Israel, sobre Egipto, perdón. Israel no fue tocado. ¿Qué es lo que quería enseñarnos el Señor? Esa es la condición del hombre en su naturaleza pecaminosa. Dice cosas así. Pero si usted lee conmigo, el versículo 34 encontramos del mismo capítulo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Y si viste? Hay gente que cuando tiene el agua hasta el cuello, Señor, perdóname, ayúdame, te prometo, te juro, y hacen 1000 cosas. Y de pronto por 8 días, por 15 días, por un mes, cambian. Un día tuve la oportunidad de hablar con una persona que había estado 30 días en coma inducido cuando fue el tema de la pandemia. Y cuando salió estuvo como 20 días más del coma en recuperación en la clínica. Y él se arrepintió, él lloró, él le pidió perdón a la esposa. Ese día le confesó a la esposa que él tenía un amante, le dijo que le iba a dejar. Ella ya tenía sus sospechas, ella lo había confrontado, él lo había negado siempre. Y en esa condición, allí tirado en la cama, usando pañal desechable, pasando un tiempo muy, muy, muy complicado, llorando, hizo todo esto. Y cuando salió de la clínica, se recuperó y pasó un mes más de haber salido, recuperó sus fuerzas, volvió a caminar, volvió a ser la persona normal. ¿Sabe qué hizo? Se fue con su amante y dejó definitivamente a su esposa. Lo que habíamos oído un mes y medio atrás había sido una señal de arrepentimiento por conveniencia. Por conveniencia. O en otras palabras, fue un arrepentimiento más basado en un remordimiento, en un sentirse mal y llegar a pensar que me está pasando esto porque yo le he sido infiel a mi esposa. Y así le pasa a muchos cristianos. Faraón es un ejemplo típico de esto y así hay muchas personas. No, ya cuando se vienen las consecuencias de su falta, de su pecado, de su error, entonces dicen, no era así. Yo no quería, yo me arrepiento, yo te pido perdón, pero cuando somos sacados ya a ese plano de tranquilidad, de donde todo se encuentra bien, entonces nos encontramos con que no tenemos o no damos muestra de un auténtico cambio. Número 22:34 nos muestra, óigame bien, entonces a Balaán dijo el ángel de Jehová, entonces Balaán dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Y qué estamos viendo aquí? Este era un ángel que iba a matar a Balaán y la vida de Balaán estaba a un paso de ser cortada. Y este es un arrepentimiento ya en el momento de la muerte, y esto es cuando se da un diagnóstico médico o hay una gran amenaza sobre tu vida, entonces corres a Dios y te humillas delante de Él hasta que logras que todo se normalice. Y cuando pasan unos días, volvemos a nuestras andanzas. Esto es cuando llega una noticia grave, cuando usted le pide a Dios, le ruega a Dios, le suplica a Dios, y Dios en su amor, en su misericordia, pues has invocado su nombre, tu esposa o tu esposo, tu cónyuge son cristianos, avisan en la iglesia y todos oran y se levanta una cadena de oración y empiezan a suceder cosas y la persona se arrepiente, entre comillas, pero pasan los días y se vuelve a las mismas andanzas. Dios espera que usted tenga un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, una verdadera transformación. No puede ser. Y termino con este último ejemplo. Simei era un tipo que arrojaba piedras a David antes de que éste fuera rey. Y maltrataba a David, injuriaba contra él y lo ofendía de muchas formas. Y lo humillaba. Y se había declarado un enemigo abierto contra David. Pero ahora, segunda de Samuel, capítulo 19,
versículos 20 y 21, vamos a leer sobre la vida de este hombre. Y oiga lo que encontramos. Porque yo tu siervo, está hablando Simei, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Cuando David había sido ungido, pero no se había posesionado como rey. Es como si alguien hubiese ganado las elecciones y ya fuese el presidente, pero no está en ejercicio porque no se ha posesionado. Eso había pasado con David, había sido ungido, apartado por el Señor, pero no había sido puesto todavía como rey. Entonces, él en esa condición, y antes de que fuese puesto como rey, él le había lanzado piedras, le había dado arengas, se había unido con otros y había maldecido a David. Pero ahora que era rey, y ahora que toda la autoridad la tenía él, entonces se aparece Simei y le dice, oiga, rey, qué pena con usted, es que yo en el pasado hacía esto, esto y esto, y la verdad, quiero decirle que dejemos así, que pasemos por alto la falta y que tengamos un nuevo comienzo y quiero ser tu amigo y si tú me lo permites, pues quiero hasta ser tu servidor. Y ya esto es un arrepentimiento porque me conviene, porque está en juego mi vida, porque ahora David era el rey, tenía la autoridad y podía dar la orden si él quería asesinarlo. Óigame, David no tuvo perdón y lo perdonó y dejó las cosas así, pero más adelante el juicio de Dios vino y este hombre murió. Y hay personas, ¿y sabe por qué murió? Porque su arrepentimiento no fue genuino. Él seguía teniendo esa espina atravesada en su corazón contra el rey David. Y eso nos pasa continuamente. Eso nos pasa permanentemente. Y así Dios no nos quiere. Dios nos necesita totalmente cambiados y transformados. Dios necesita que cuando usted se arrepienta, usted reconozca, este pecado no puede ir más. Yo no puedo seguir siendo esta misma persona. Yo tengo que tener un cambio. Yo tengo que ser transformado. Y cuando usted tiene eso, entonces Dios viene y lo perdona. Y cuando Dios lo perdona, entonces el Espíritu Santo, por su palabra, empieza a cambiarlo, a transformarlo, a santificarlo. Y empieza usted a dar un fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto que usted da? Parecerse más a Jesús. Entonces, cuando la gente ve a Jesús en usted, ¿sabe qué van a decir? Oiga, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué le veo diferente? ¿Por qué veo otra actitud, otra conducta? Entonces usted podrá decir como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo que ustedes antes conocieron de mí, lo que yo antes hacía para glorificar el pecado y para mostrarme como una persona, como una criatura mala, perversa, ahora lo nuevo lo vivo en la fe, lo vivo en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Y entonces usted será una autoridad para predicar. Usted será una autoridad para hablarle a otros de las maravillas de Dios. Cuando de verdad Dios habla a una persona, le hace dar un giro de 180 grados. En Mateo capítulo 3, en el versículo 8 leemos lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando David habla de la limpieza en su corazón y en su vida, en el Salmo 51:10 encontramos estas palabras del rey David: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es esta la oración de un hombre que se ha arrepentido, de una mujer que se ha arrepentido y que quiere caminar tomado de la mano con el Señor. Es esto lo que Él quiere hacer. Recuerden, si hay ira, si hay envidia, si hay amargura en mí, es porque mi corazón está contaminado. Y cuando no resolvemos el problema del pecado, cada vez será peor, hasta que el barro nos llega hasta el cuello. Entonces lastimamos a muchos en nuestro camino, y cuando miramos atrás, encontramos un reguero de cadáveres por todo nuestro andar,
de las personas que hemos maltratado, humillado, menospreciado, menoscabado. Y les recuerdo, así no nos necesita el Señor. Tenemos que tener un nuevo estilo de vida, mostrar que nos hemos arrepentido, mostrar que hemos permitido al Espíritu Santo que nos limpie y ahora señalar o que la gente nos señale y digan, Él tiene una nueva vida, Él es una nueva persona, lo desconozco. Entonces produciremos frutos dignos de arrepentimiento. Muchos dicen, Señor, hazme puro, pero todavía no. Y esto de verdad es muy trágico. Es muy trágico porque es que es posible que no haya tiempo. O sencillamente lo que estás diciendo, Señor, voy contigo, vivo para ti, pero no estoy comprometido. Y es como cuando tú llegas a una empresa, o te comprometes o te comprometes. O te pones la camiseta y caminas como debes caminar, o no vas. No podemos jugar. Lo correcto es pedir a Dios, límpianos y haznos puros hoy, pues quiero parecerme más y más a ti. No permitas que el pecado en usted crezca y se vuelva como una gran bola de nieve que destruye todo a su paso. Pablo expresa, el fruto del arrepentimiento no son solo lágrimas, no es solo sentirse mal, no es solo ir a la iglesia, es de verdad tener un cambio y una transformación. Quiero que miremos algo y con eso terminamos en 2 de Corintios, en el capítulo 7. Voy a leer algunos versículos 7, versículo 10 al 11 y leemos lo siguiente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Cuando Dios interviene en una vida porque usted se lo ha permitido, porque el Espíritu Santo lo ha redarguido y lo ha hecho ver la condición de pecado y las consecuencias que hay en su vida a causa de su mal comportamiento, entonces, óigame bien, esto produce muerte a un estilo de vida que yo antes traía. Y lo que antes me parecía normal y natural, hoy reconozco que no es así como Dios me quiere. Entonces, el arrepentimiento que es genuino y auténtico produce muerte al pecado, muerte a las cosas que no le agradan a Dios. Y esto puede incluir amistades, donde yo corto con amistades que no me edifican y no me bendicen. Esto puede tener que ver con actividades económicas que yo hago. Si estabas en negocios ilícitos o algo, y de pronto usted puede decir, yo no sé hacer otra cosa, siempre he vivido del contrabando, siempre he vivido de esto, de aquello, de lo otro, del cohecho, del soborno, esto y aquello, pues Dios le abrirá una puerta y Dios le abrirá un nuevo camino y Dios le enseñará a trabajar de una manera honesta, honrada. Y tal vez no gane los montones de dinero, pero usted va a darse cuenta que lo poco con la bendición de Dios y obtenido en obediencia y en santidad, va a rendir y va a traer una satisfacción como nunca antes. Pero mire el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Amén y amén. Entonces la limpieza que necesitamos proviene de Dios y produce tristeza y preocupación porque nos saca de un contexto en el cual ya estamos habituados y del cual hemos sacado provecho. El deseo de disculparse, la indignación, el temor y el deseo de arreglar las cosas es algo nuevo que antes no estaba en usted. Tal vez usted hacía las cosas y no le importaba y sencillamente de malas, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda a ser bobo? ¿Quién lo manda a ser tan confiado? Pablo dice, cuando hay un corazón arrepentido habrá preocupación, habrá deseo de disculparse, habrá un temor reverente por el Señor, habrá preocupación de tal forma que se alejarán de cualquier cosa que les traiga de vuelta al pecado. Entonces ahí es cuando usted dirá, aquellos amigos con los que yo me sentaba antes a tomar, yo no puedo permitir que sean más mis amigos, porque es que cada vez que me reúno con ellos, ellos me están invitando y como a la verdad la carne es débil,
lo más seguro es que yo vuelva y caiga. Entonces lo mejor es cortar con esas amistades, es entrar en un nuevo nivel de relación. En la iglesia hay forma de establecer nuevas relaciones que lo van a edificar, que lo van a hacer crecer, que le van a permitir conocer a Dios, amar al Señor con todo su corazón. Entonces habrá temor al Señor, habrá miedo por las consecuencias. Ejemplo, habrá miedo por haber podido perder el matrimonio, por haber podido haber perdido el respeto de sus hijos, de sus familiares, por los pecados que has cometido. El miedo de pronto que se den cuenta de que está robando en la empresa y puede ir a parar preso. O sea, usted empieza a mirar las consecuencias, a evaluar las consecuencias y a entender qué sería de mi vida, de mi familia, si yo voy a estar en la cárcel, si la vergüenza de mi falta va a caer sobre ellos. Entonces, óigame bien, dice que también habrá vehemencia, agrega cosas, usted va a agregar cosas que lo van a proteger para no volver a pecar. Entonces va a tomar medidas, Una vez hablaba y ministraba a una persona que tenía problemas en internet con el tema de la pornografía. Y yo le decía, hermano, no vuelva a prender el computador cuando usted esté solo, y mucho menos en la madrugada. Y yo le decía, ¿dónde tiene su lugar de trabajo? Y me mostraba la distribución en la oficina como lo tenía. Le dije, ahora ponga el computador y póngase de espalda a usted a la puerta. Y ponga la pantalla que quede entonces desde la puerta. De tal manera que cuando entre su esposa o sus hijos o alguien, vean claramente qué está usted viendo. Pero no lo ponga, digamos, que no se vea de la entrada, sino que usted esté de frente y usted pueda oprimir una tecla y cambiarse a otra página o a otra versión o algo, o sencillamente apagarlo y cerrarlo. Sea transparente. O sea, cuando habla de vehemencia es tomar las medidas que sean necesarias. Si usted tiene problemas con el alcohol, no compre más alcohol. No es que yo siempre tengo una botella de whisky, yo tengo un bar. Acabe con ese bar, porque si esto va a ser el motivo para que usted caiga, usted ya sabe las consecuencias que ha traído ese pecado. Entonces tome las medidas que tenga que tomar. Y entonces Dios lo respaldará. Dios le ayudará. Agrega entonces todo lo que sea posible para que usted no vuelva a fallar. Dice que la persona que se arrepiente tiene un celo, un fuego renovado por el Señor llega a su vida, por un deseo de no volver a pecar. Justicia es caminar en rectitud. Usted amará la justicia. El Espíritu Santo hoy quiere que rompa todo lo que hay en usted y lo hace un cristiano de 360 grados y se vuelva usted en un cristiano de 180 grados. Una persona que de verdad se ha arrepentido, una persona que de verdad ha entregado su vida al Señor, ha buscado su perdón y lo ha obtenido y ha permitido que el Señor tome el control de todas las áreas de su vida y que haga en usted todo lo que sea necesario para que el fruto del Espíritu, el de parecerse a Jesús, aflore en usted y todos puedan notar que usted es una nueva criatura para la gloria de Dios. Bendigo a todos aquellos cristianos que ya son de 180 grados y los que hoy están tomando la decisión de volverse cristianos de 180 grados. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Y hoy quiero hacer un compromiso, dígaselo al Señor, quiero hacer un compromiso de tomar un giro en mi vida, medio giro, Señor, y ponerme de espalda completamente al lugar, a la condición, a la conducta, a la actitud que hasta aquí he manejado, porque quiero tomar un nuevo camino. No quiero, Señor, estar en una circunferencia o dando un giro al estilo de una circunferencia y al cabo de 3 o 6 meses volver a estar en el mismo punto de partida. Quiero tener un cambio y ser transformado. Ayúdame, Señor. Me rindo a ti. Doblego todo mi ser a ti y entrego el control de mi vida a ti, Señor, para que seas tú gobernando y dirigiendo cada paso en mi vida. En el nombre de Jesús me declaro un cristiano de 180 grados, un cristiano totalmente arrepentido, perdonado de todos mis pecados y limpiado con la experiencia y la vivencia de un nuevo nacimiento para gloria, honra y alabanza de mi Señor. Amén
y amén. Bendiciones para todos y que el Señor les ayude a andar por una nueva senda, por un nuevo camino. Dios les bendiga.